Ahí. Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Voy a abrir por acá mi cámara. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente que nos acompaña hoy, como cada 15 días. Estos webinars, creo que el año entrante los vamos a extrañar, pero les tenemos una sorpresa de algo que estamos pensando para hacer una evolución de este tema, porque realmente ya terminamos ahorita, falta ahora miramos cuáles faltan dos realmente, pero sí nos ha parecido un ejercicio muy interesante y en la última sesión haremos un balance de lo que ha sido este ciclo de webinars y les contaremos qué estamos pensando para darle continuidad de una manera un poco distinta, pero que no dejemos morir esta buena iniciativa. Ahí está la página web de la red de eficiencia, donde habitualmente estábamos alojando las presentaciones, estas grabaciones que hacemos. De paso, pues les contamos que estamos grabando para que todos nos den su autorización. Si alguien tiene objeción con eso, pues nos cuenta. Y solamente nos falta bajar la última, la anterior, que fue la de almacenamiento, que ha habido como un problemita técnico allí porque hubo un video en la mitad que ha dificultado digamos, el tema de bajar de subir la grabación mejor en la red de eficienciaenergética.com. De todas formas, pasemos al siguiente, Diana, si quieres. Hoy tenemos un programa muy interesante, pero yo voy a empezar antes de dar la bienvenida a los invitados haciendo una cuñita. Es un tema que es muy de la Cámara de Comercio. Por ser el anfitrión me doy estas licencias y por adelantado ofrezco excusas, pero creo que es un tema que realmente les puede interesar muchísimo, que empezó desde el año pasado. Adelante. Desde el año pasado inició con un primer ciclo. Pasemos al siguiente si quieres, Diana. Es un programa que se hace con el gobierno nacional, con recursos del gobierno y con recursos de las cámaras de comercio, donde la contrapartida que pone el empresario es muy bajita. Y este año la meta que se fijó el gobierno para Antioquia son 250 empresas. Todavía quedan, me dice Carlos Mario López, el que maneja el tema, quedan 12 cupos apenas, pero apenas le preguntamos ayer por esto, nos dijo, menciónenlo porque quedan 12 cupos y qué bueno que las empresas de la red de eficiencia o sus clientes ingresen aquí. Lo que se ha encontrado es que 2/3 de digamos, de la variación en productividad de las empresas no depende ni del dólar, ni de la competencia, ni de los insumos, sino de factores internos, de esfuerzos que se pueden hacer internamente, y eso es lo que nos anima a apoyar este proyecto de manera decidida. Pasemos a la siguiente, Dianita. Es una presentación rápida que vamos a hacer antes de darle la palabra a nuestros dos invitados antes del panel que tenemos en el día de hoy. Digamos que los incrementos en productividad promedio que se dieron en el primer ciclo fueron del 37%, a pesar en las pequeñas, y del 25% en las grandes, a pesar de que la meta era del 8%, que es muy bueno. Estas cifras son increíbles, o sea, incremento en productividad de más del 20% en las grandes es una cosa impensable. Esta presentación va a quedar alojada completa en el chat de esta reunión. Aquí estoy apenas poniendo unos pocos slides. Pasemos, si quieres, Dianita, al siguiente. La meta, como les decía, este año son 250. El mínimo en que se pretende incrementar la productividad, y es la meta que nos puso el gobierno, es el 8%. Ya ustedes vieron cómo se ha superado pues con creces. Y aquí está el tema que a todos les interesa. Si la empresa es pequeña, y se entiende por pequeña que tenga entre 11 y 50 trabajadores, o activos como aparecen en pantalla, si es mediana, o sea, entre 51 y 200, o activos como aparecen en pantalla, o si es grande, más de 200, la contrapartida varía. Y vamos a ver cómo en el siguiente slide aparece esos montos para que ustedes vean cómo es de fácil. Si quieres pasemos al siguiente tenilla. Aquí hay unos requisitos que van a quedar en pantalla, pues que van a quedar alojados en el chat de la conversación. 2 años de constituida, que entregue la información que se solicite por parte del programa Colombia Productiva, con tiempo y disponibilidad para las visitas de los extensionistas, que son los expertos técnicos, y la contrapartida. Pasemos al siguiente, porfa. En el siguiente están las contrapartidas, que según la empresa, sea pequeña, mediana o grande, varían entre el 15, el 20, el 25% del programa,
O sea, estamos hablando de 1.700.000, 2.280.000 y 2.862.000 para las más grandes. Esa es la contrapartida total por un programa de consultoría que puede ser hasta de 60 horas. El extensionista está cobrando 190.000 pesos máximo por hora que se le paga por parte del programa. Ese aporte realmente es muy pequeño para todo el beneficio que han tenido las compañías que se han involucrado en este programa. Pasemos al siguiente, porfa. Aquí están ahí están los empresarios, cómo aporta el gobierno. Mire que de los 16 millones en el rango 1, el gobierno aporta casi 10, las cámaras casi 5 y el empresario menos de 2. En el rango 2 muy similar y en los tres rangos vale lo mismo, solo que el aporte que pone el gobierno en el 3 es un poquito inferior. El de la cámara es el mismo aporte para empresas rango 1, rango 2 y rango 3, 4.737.000 pesos. Y lo que pone el empresario ya lo habíamos dicho. No quiero alargarme mucho, pasemos al siguiente, Diana, porque los invitados son lo importante. Nosotros simplemente les queríamos contar esto y aquí están los enfoques que se tienen, las posibilidades de, no solamente es eficiencia energética, eficiencia es uno de los ítems, pero se puede entrar la empresa al programa en temas de transformación digital, de gestión comercial, de desarrollo y sofisticación del producto de los servicios. Adelante, de productividad operacional, productividad laboral, gestión de calidad, logística, sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, que dicho sea de paso, varios de ustedes están como extensionistas en el tema de eficiencia energética y han sido contratados por las empresas que entran al programa en esa línea. Si quieres pasemos al siguiente, que ya es creo que el final. Esta es la página de Colombia Productiva, los invito a que la exploren. Ahí inclusive está la posibilidad también de ser extensionista, esa ya se venció. Eso nosotros lo habíamos circulado hace, no sé, Diana, 3 meses tal vez, o el año, a mediados del año tal vez, en julio se circuló esta información. Sí, varios de ustedes después la volvimos a circular hace por ahí un mes y varios de ustedes se matricularon como extensionistas, pero muy poquitos han mandado a sus clientes o se han matriculado como empresarios beneficiarios del tema. Quedan 12 cupos de 250 y esa era pues la introducción que yo les quería hacer en el día de hoy. Si quieres, Dianita, volvamos ya ahora sí a presentar a nuestros invitados, que son, como todos saben, en la parte inicial de estos webinars estamos invitando 2 empresas que hacen parte de la red. Desde que las redes de eficiencia y servicios energéticos han entrado empresas como los que tenemos invitados hoy, que son Sura y Transmetano, que Transmetano, dicho sea de paso, hace parte del grupo Promigas. Ya veo que entró Julio, que estaba en otra reunión. Le voy a dar la palabra inicialmente a David Ochoa Lotero. David trabaja en el área de soluciones sostenibles de la empresa Sura. Es una persona que, pues por lo que ya sé de David, es muy estudioso, tiene 2 carreras, ingeniero ambiental e ingeniero civil de la EIA, muy experto en temas de construcción sostenible y de sostenibilidad en general. Tanto a David como a Julio les hemos dado 7 minutos, solamente es un abrebocas de lo que ellos van a contar hoy y ya obviamente dejan allí sus contactos y su presentación para que la gente los pueda después buscar individualmente o en forma directa. Como ustedes saben, esta parte inicial es simplemente hacer conocer empresas que están llegando a la red, que dejen un mensaje muy breve pero muy concreto de qué es lo que nos pueden apoyar desde, en este caso desde Sura y desde Transmetano, y ya más o menos a las 8:30, 8:25, ya entraría el amigo Sergio Morales, que es el moderador que tenemos invitado el día de hoy. Apenas terminemos con las presentaciones de Sura y de Transmetano, hago la presentación de Sergio, quien a su vez va a presentar a nuestros panelistas del día de hoy, que son Simón Urrego de Azimut y José Fontalvo de la empresa MGM Innova Energy Services. Entonces, sin más preámbulos, David, bienvenido. Puedes compartir pantalla para que arranques con tu presentación. Perfecto, muchas gracias, David, por acompañarnos y muy interesante lo que nos van a presentar de este seguro de eficiencia energética que ya, por lo que hablábamos en la reunión previa, tiene más de 70 clientes a nivel nacional. Adelante, David. Perfecto, Jaime, muchas gracias y a todos por la invitación a este espacio. Siempre muy interesante estos espacios de la red, muy nutritivos, y sé que nos pueden servir bastante a los que estamos buscando
cada vez un sector más sostenible y relacionado con todos estos temas de eficiencia energética y servicios energéticos que siempre van a crear mayores eficiencias en general en los diferentes sectores. Entonces, para mí un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como dice Jaime, son solo 7 minutos. Ya se las voy a compartir. Okay. Son solo 7 minutos, entonces voy a ser muy puntual en lo que les voy a contar. Pero como decía Jaime, que la idea es para qué estamos aquí y cómo podemos apoyarlos en este proceso. Desde Suramericana estamos trabajando en línea fuerte desde toda la línea energética y buscamos, como siempre, que ustedes, que son las personas que están en el día a día con estos temas, pues también de ahí salgan esas ideas y qué podemos acompañarlos y hacer. Este es un seguro que nació, la primera póliza se expidió en el 2018 y como dice Jaime, ya superamos por los lados de 70 clientes que hemos acompañado en este proceso. Y lo que queremos hacer es abrir esas puertas a que desde ese 2018 hemos actualizado mucho la póliza en diferentes aspectos, entendiendo las necesidades técnicas de cada uno de los actores, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, sin más preámbulo, les cuento, esto se llama la póliza de eficiencia energética y generación de energía. Es uno de los productos de Sura que, como les digo, se expidió la primera póliza en el 2018, llevamos 2 años, somos la única compañía en el mercado por el momento que la ofrece. Y lo que hace este seguro, nace inicialmente el seguro de cumplimiento, que es una parte muy importante, ya les cuento por qué. Es un seguro igual o similar al seguro de cumplimiento, solo que cumplimiento, como lo hemos visto, cumplimiento es un seguro tradicional que lo que hace es asegurar una promesa de un contratista ante un contratante, una promesa que yo le digo, vea señor, yo le voy a hacer un edificio, yo le voy a hacer una instalación o yo le voy a vender unas tortas, lo que sea que vaya a hacer el seguro de cumplimiento puede cubrir esa relación entre dos partes. Y de ahí se desprende este seguro de eficiencia energética porque es una excepción del seguro de cumplimiento. Cumplimiento no puede asegurar resultados. Eficiencia energética sale para asegurar y apalancar proyectos de generación de energía y de eficiencia energética, respaldando un resultado. Pero nosotros como Suramericana cumplimos es un papel de respaldo financiero. ¿En qué sentido? Y Jaime ha sido muy enfático en esto en las reuniones y me parece excelente porque el seguro de cumplimiento funciona como una fianza que se llama en otros países. Nosotros repetimos o el término legal que se llama subrogación, nosotros nos subrogamos en el contratista en caso de un incumplimiento. Entonces, ¿nosotros qué aseguramos? Que el contratista que está haciendo una promesa cumpla lo prometido al contratante. ¿Esa promesa qué va a ser? Una promesa, en este caso, energética. ¿Con qué fin? Nos hemos encontrado muchas empresas que nos dicen, es que yo llevo 1 año y medio rogándole a un cliente, luchando, prometiéndole, veas que le va a hacer esto, aquello, pero en ocasiones los clientes también o no conocen tanto de los sistemas, ¿cierto? O pues desconfían porque también tienen, pues es una alta inversión que en ocasiones pues tiene un retorno 4, 5, 8 años, pero dice, pucha, son unos temas de altos recursos que tengo que invertir y en ocasiones no sé esas tecnologías cómo funcionan y desconozco. Entonces, por ese desconocimiento lo que queremos con la póliza es dar confianza y decirle, vea señor, independiente de que le genere o no, en caso de que no le genere la energía o no genere los ahorros deseados, Suramericana está como respaldo financiero y paga inmediatamente el valor de la desviación prometida. Entonces, así funciona esta póliza con esas partes que vemos ahí en la presentación, un contratante, un contratista y Suramericana como un respaldo financiero que, como les digo, por funcionar de esta manera como cumplimiento, Suramericana no asume todo el riesgo y por eso las primas y los valores son mucho menores. Estamos en tecnologías, estamos abiertos a explorar cualquiera. Hoy hemos hecho proyectos de iluminación, de motores, variadores de velocidad, aires acondicionados, pues la mayoría están proyectos fotovoltaicos, pero también de calentamiento de agua y estamos abiertos a analizar cualquier tipo de tecnología de eficiencia energética o de generación de energía. Las coberturas son demasiado sencillas porque las tres funcionan de la misma manera, solo que, como les digo, es un seguro que se ha actualizado en el tiempo para responder a las necesidades del mercado y entendemos que técnicamente son tres diferentes. Una es un proyecto de eficiencia energética donde yo reemplazo algo por algo más eficiente y eso me da un ahorro. Aseguramos ese ahorro que le están prometiendo. Generación de energía, aseguramos
sea eólico, o sea solar, o sea cualquier otro, aseguramos la energía que está generando y prometiendo ese sistema. Y por último, en proyectos tipo PPA, que es donde el cliente final no paga por el sistema, sino que el cliente paga por una energía, una venta de energía que le hacen. Sin embargo, en caso de que el sistema no genere, pues no voy a tener esa energía a un precio que me habían prometido. Entonces, Suramericana ahí entra a respaldar esa venta de energía y esa diferencia entre lo que le prometieron y no se logró entregar. Entonces, aquí simplemente, y como les digo, el tiempo es muy corto, traigo un ejemplo de lo que puede ser la póliza. Antes de eso, solo hablo de un tema muy importante que son las exclusiones, que me gusta dejarlo súper claro, que cubre, que no cubre. Esto es un seguro que no cubre daños. Para eso tenemos seguros de daños a proyectos solares, de eficiencia energética, además. Es un seguro que cubre la promesa de ahorro. Entonces, cubrimos por efectos climáticos, diseño, por temas de lo adecuado, pues se le paga a ese cliente la diferencia. Que no cubre, y es muy importante, como nosotros respaldamos al contratista, al que está prometiendo el ahorro, es muy importante que todo lo que esté por fuera de él no lo cubre. Pongo un ejemplo muy sencillo: construyeron un edificio al lado de un desarrollo solar que habían hecho y tapó todos los paneles con sombra. Pues ahí el contratista dice, es que no es, yo no tengo responsabilidad de que los paneles no estén generando, yo lo calculo bien, lo diseñé bien y no está generando. Entonces todo lo que se salga de las manos del contratista y demás temas que le diga, señor contratante, eso lo va a generar tanto, pero es que usted lo tiene que limpiar tantas veces, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, lo que prometa. Si el contratante no lo hace, pues no hay por qué pagarle al contratante sabiendo que era una promesa para generar esa energía. Entonces nos basamos mucho en lo que se prometan las partes entre contratante y contratista. Como el tiempo se me acaba, les voy a dejar los archivos que los tiene Diana, si se los pueden compartir o a través de Jaime. Es una ficha que resume el seguro de eficiencia energética y un cotizador de la póliza que ustedes mismos pueden llenar para conocer el valor de la póliza. Es un archivo en Excel que ustedes mismos pueden llenar para conocer el valor de sus proyectos. David, si quieres deja tus datos también ahí en el chat de esta reunión. Deja tu correo, tu celular. Muchas gracias, David. Muy interesante, muy claro, muy concreto. Buenísimo que nos dejes esta información. Vemos que la póliza efectivamente ha evolucionado en estos 2 años, desde la primera vez que nos visitaron con el tema. Si quieres, porfa, ya terminaste ahí, ¿cierto? Ese es el último slide, señor, que tienes ahí. Sí, era el último slide, pero ya se nos acabó el tiempo para mostrarles como un ejemplo, pero creo que con el cotizador Jaime lo pueden desarrollar muy bien cada uno. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Muy amable por tu presencia. Ojalá nos puedas acompañar en el resto del webinar. Y le voy a dar ahora la palabra a Julio Turizo. Julio, si quieres puedes ir compartiendo pantalla. Bienvenido. Es el gerente general de Transmetano. Julio es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad del Norte y con estudios de General Management de la Universidad Kellogg University. Julio además es miembro del Consejo de Administración de Naturgas y presidente de la Junta Directiva de la Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte. Entonces, Julio, muy bienvenido en el día de hoy a este webinar. Nos alegra mucho además que la gente del gas también haga parte de la red de eficiencia y servicios energéticos. Seguramente en muchas ocasiones la gente quiere migrar de carbón a gas, o la gente quiere en un distrito térmico hacer la cotización del gas, de tal forma que es muy importante que estés, y sobre todo ese mensaje que hablábamos en la reunión previa de cómo hay gas para rato, que siempre hay ese mito de que el gas se va a acabar, de que no va a haber gas. Muy bueno que nos cuentes en estos minutos, Julio. Ya no, en otra oportunidad más adelante, por supuesto, tendrás más tiempo para hacer algo más en profundidad, pero lo de hoy, como hablábamos, contándonos un poco esa parte de cómo Transmetano y en general Promigas llegaron a Antioquia para quedarse. Bienvenido, Julio. Adelante y abre la cámara, por favor, para que la gente te identifique. Bueno, muy buenos días a todos. Jaime, gracias por esta invitación. Para nosotros es un placer hacer parte de esta red de eficiencia y servicios energéticos del clúster de energía de la Cámara. Y bueno, estamos aquí para de hoy para adelante trabajar mancomunadamente con todos ustedes en todos estos proyectos
y cuenten con nosotros para lo que ustedes consideren, todos ustedes. Para quien no conoce a Transmetano, Transmetano es la empresa encargada de traer todo el gas natural que se consume en Antioquia. Y a pesar de que esto es una empresa, es un servicio público regulado por la superintendencia, nosotros somos una empresa 100% privada que, como comentaba Jaime, hace parte del grupo Promigas. Y pues solamente para una introducción del grupo Promigas, son 20 compañías, es un grupo de 20 compañías con más de 3.300 empleados entre Colombia y Perú. Tiene dos grandes unidades de negocios, una que denominamos transporte, otra de distribución. En cuanto a transporte, pues están nuestras empresas transportadoras de gas natural, Promigas, Promioriente, Transmetano, que es la empresa que tengo pues el privilegio de dirigir, y Transoccidente. Son más de 3.200 kilómetros con una capacidad para transportar 1.168 millones de pies cúbicos diarios. Además de transporte de gas natural, también tenemos a SPEC, que es la única planta de regasificación que existe en Colombia. Trae gas natural licuado importado y en Mamonal, Cartagena, se regasifica y se inyecta al sistema de transporte nacional. Tiene una capacidad de 400 millones de pies cúbicos diarios de regasificación y actualmente con esta solamente se atiende el 20% de la generación térmica de Colombia, alrededor de unos 2.000 megas que están ubicadas en la costa Caribe, entre Barranquilla y Cartagena. También Promisol Sonagen es nuestra empresa encargada de soluciones para la industria y la generación de energía. Tiene una unidad de negocio de generación de energía con gas natural. Actualmente produce unos 444 megas. Y pues también tiene capacidad instalada para con gas natural producir energía térmica, además de mantenimiento de gasoductos y gas natural y tratamiento del gas natural. Del otro lado, de la otra unidad de negocio, están nuestros negocios de distribución, las empresas que distribuyen el gas natural en la costa atlántica, en el Valle del Cauca, a través de Gases de Occidente, GDO. También distribución de gas en el CQR, Caldas, Quindío y Risaralda, a través de Figas. Y en Perú, una presencia muy importante a través de dos empresas, Cálida y Cuavi, que atienden el 93% del mercado de gas natural en Perú. Y entre todas estas distribuidoras son casi 5 millones de clientes que atendemos. También tenemos empresa en el negocio de la distribución de energía eléctrica con la Compañía Energética de Occidente en el Cauca, donde hay casi 400.000 usuarios que demandan unos 990 gigavatios horas, y otras empresas también en financiación no bancaria y en servicios compartidos. Entonces, a veces, digamos que Promigas se ubica en el sector del gas natural, y efectivamente es el core de nuestro negocio, pero fíjense que también tenemos otras empresas y todo este pool es lo que ponemos a la orden de todos ustedes para, como les decía al principio, trabajar de aquí en adelante. Pero bueno, estamos en Antioquia, Transmetano está en Antioquia, nuestro core es el gas natural. ¿Cómo está el sector del gas natural? Y en un minutico les doy un panorama general del sector aquí en el departamento. Ya hay una cobertura de 103 municipios, es decir, de los 125 municipios que tiene Antioquia, ya el gas natural está en 103 municipios. En el mapa, esos municipios en azul y verde son los que ya tienen cobertura de gas natural, y los grises son los únicos 22 municipios donde todavía no existe el servicio. En cuanto a usuarios, esta cobertura representa 1.300.000 usuarios. Increíblemente, hace 6-7 años apenas había unos 600.000 usuarios de gas natural aquí en Antioquia. Ya tenemos 1.300.000 usuarios residenciales, 21.800 comerciales, más de 2.000 industrias utilizan gas natural aquí en Antioquia. Y aquí de pronto una claridad, cuando hablamos de 1.300.000 usuarios residenciales nos referimos a casas conectadas, a familias conectadas. Y si tomamos el promedio departamental de 3 personas por familia, estamos hablando que más de 4 millones de antioqueños consumen el gas natural actualmente.
En cuanto al GNV, son 66.000 vehículos convertidos o dedicados a gas natural. Ahí existen más de 86 estaciones de servicios en Antioquia. Y bueno, todo este gas es el que transporta Transmetano desde la oferta de La Guajira y de los llanos orientales hasta el departamento de Antioquia. En Antioquia tenemos unos 189 kilómetros con una capacidad para transportar 78 millones de pies cúbicos diarios de gas. Actualmente el consumo en promedio de Antioquia son 50 millones de pies cúbicos diarios, es decir que con esta capacidad que ya tenemos instalada tenemos una capacidad disponible primaria. Y yo no quería dejar de pasar esta oportunidad, estos minutos de presentación que nos ha concedido Jaime, para hablarles de un proyecto, para hablarles de nuestro nuevo gasoducto Jobo Transmetano. Este nuevo gasoducto, hay algún problema con, aunque ya apareció, este nuevo gasoducto es esta línea roja punteada que vemos en el mapa, y con este proyecto lo que se pretende es por fin unir en forma eficiente los dos mercados de gas natural que existen en Colombia, el de la costa atlántica y el del interior del país. Y es una solución para los desbalances que conocemos que existen de gas natural en Colombia. Toda la nueva oferta de gas que existe se está dando, que existe pues en plataformas en el continente, se está dando en el valle inferior del Magdalena, que es esa frontera norte de Antioquia con Córdoba. Ahí hay grandes productores como Ecopetrol, Ocol, Canacol, Lewis, y toda la nueva oferta se está produciendo allí. Es decir, en la costa atlántica, en el mercado norte de la costa atlántica hay sobreoferta de gas natural. Sin embargo, en el interior, con las declinaciones que se prevén de los principales campos, a futuro, a partir del 2025, se ve ese desbalance entre oferta y demanda. Entonces, con este proyecto, con este nuevo gasoducto, la línea punteada roja, se conecta esa nueva demanda, esa nueva oferta, perdón, al mercado del interior. Llega a Antioquia, llega al gasoducto de Transmetano Sebastopol-Medellín. Es un gasoducto, este gasoducto no es un gasoducto de unos 300 kilómetros que va a tener capacidad para transportar 100 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es una inversión que vamos a hacer de 400 millones de dólares. Es una apuesta importante que hacemos como grupo porque confiamos en el sector, porque sabemos que en esta transición energética el gas natural juega un rol importantísimo. Y el gran beneficiado de este proyecto, Jaime y todos los que nos acompañan hoy, el gran beneficiado de este proyecto es indudablemente Antioquia. Fíjense que actualmente donde está Ballena y Cusiana y donde tenemos a Medellín, esta oferta está alejada y por tanto hay un costo importante para trasladar este gas hasta Antioquia. Al conectar esta nueva oferta tan cercana a Antioquia, obviamente ganamos mucha eficiencia. Y por el tiempo, lamentablemente no puedo darles más detalles, pero Jaime, yo hago aquí una invitación, les propongo que con quienes estén interesados en este tema, en conocer más este proyecto, lo vamos a desarrollar a través de un mecanismo regulatorio de Open Season, que sé que ustedes conocen y han tenido algunas charlas al respecto. Entonces, cuando quieras, estamos totalmente disponibles para darles todo el detalle que requieran de este nuevo proyecto y para conversar, como tú decías, de las reservas. Estamos haciendo esta inversión porque sabemos que hay gas no solo para ciertos años, sino para 100 años en las últimas cuentas que hemos sacado. Y en esta transición definitivamente esto es muy importante y lo ponemos a disposición de ustedes. Jaime, de nuevo, muchas gracias a todos Julio, ustedes. muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención y a la orden. Quedamos a la orden, estamos aquí en Medellín. Entonces estamos, hablo todavía costeño, pero tengo un par de hijas paisas. Tengo un par de hijas paisas ya y soy de la región, Jaime. Entonces aquí a la orden de todos ustedes. Bueno, Julio, verdad que ya sabemos que estás aquí ya hace varios años, lo que pasa es que ese acento es difícil de extirpar, pero en todo caso nos alegra mucho tenerte, Julio, en la red y como dices, cuando necesitemos, la verdad, ampliar esta información, es que en esto voy a hacer una última cuñita antes de darle la palabra a Sergio, nuestro moderador del panel de fondo, y es que
en un titular de prensa, por ejemplo, dice, en 4 años no habrá suficiente gas en Colombia, y es porque va a haber una demanda que se cubre con el 99% de la oferta. O sea, hay un 1% que queda descubierto, y entonces ya el titular dice, no habrá gas en Colombia en 4 años. Y hay una oferta del 99% suficiente para cubrir. Ese es muy... Son los Imagínate, titulares. Jaime, esta inversión de $400 millones, pues con el conocimiento que tenemos del mercado, uno no hace una inversión de esta, pues con un horizonte tan pesimista. No, aquí el horizonte es totalmente, y estamos preparados para toda esta transición energética. Sabemos que estamos en plena transición, sabemos lo que viene para el sector de energía, pero con gas natural cuenten para esta transición energética. Y con Muchas esto no, gracias, Julio. Jaime, a la orden completamente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Julio, mil gracias. Ahora ya vamos a entrar, si quieres, Dianita, volvamos a proyectar los panelistas del día de hoy. El slide ya Julio deja de compartir y arranca Diana nuevamente a compartir para que presentemos a Sergio y también a Simón y a José Fontalvo de MGM. Simón de Azimut, como habíamos dicho, y Sergio como moderador. Si quieres, Dianita, antes de yo presentar a Sergio, mostremos los dos que siguen, los dos webinars que faltan, que es otro de los slides que tenemos aquí preparados. Estamos en el bloque del tema financiero, y es por ello que en 15 días, o sea, el 20 de noviembre, vamos a hablar ya más específicamente de mecanismos de financiación para este tipo de proyectos. Nos acompañará Bancolombia, nos acompañará Bancoldex y posiblemente también MGM, pero yo creo que ya va a ser Edgar Botero quien nos va a presentar también esa parte de mecanismos de financiación desde la empresa MGM, quien va a repetir, aunque con diferente cara. Nosotros aquí le hemos dado varias oportunidades a varias empresas, pero siempre buscando visibilizar diferentes personas para que todos nos vayamos conociendo en la red. Entonces, ahora sí, si quieres, Diana, volvamos al slide anterior. Sergio Morales es nuestro moderador en el panel del día de hoy de evaluación financiera de proyectos de eficiencia energética. Sergio es administrador de negocios, especialista, administrador de negocios de AFIT y especialista y magíster en finanzas de la misma universidad. Ha sido consultor financiero en diferentes industrias, tales como la de alimentos, la del transporte y, por supuesto, la de energía, donde ha asesorado a varias empresas del sector en temas, digamos, relacionados con evaluación y valoración financiera de proyectos de inversión y también en valoración de empresas. Antes de ser consultor financiero independiente, Sergio estuvo trabajando en la empresa Capitalia, donde lo conocimos como director de banca de inversión. Entonces, Sergio, te damos la bienvenida. Abre tu cámara, tú presentas a los invitados, a Simón Urrego de Azimut y a José Fontalvo de MGM. Y adelante, Sergio, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, Jaime, Diana, muchas gracias por la invitación. Es un placer pues, acompañar a la Cámara, al clúster de energía sostenible y obviamente pues, a la red de eficiencia de servicios energéticos. Me encantaría pues dar apertura obviamente a un panel, empezando fuertemente con una conversación en todo lo que tiene que ver con evaluación financiera de proyectos energéticos, pero consideramos importante hacer una pequeña parte de ese panel un poquito magistral, porque hay unos conceptos de esa evaluación financiera de proyectos energéticos que deben quedar como muy fuertes antes de, obviamente, pues, de empezar en un conversatorio bastante interesante, porque el tema es bastante chévere de desarrollar. Pues le doy también la bienvenida a nuestros dos panelistas de hoy, que son José Fontalvo de MGM Energy Services, que es un ingeniero electricista, especialista en proyectos de energía, un candidato a magíster en administración financiera, con muchos años de experiencia en evaluación financiera y modelación financiera en proyectos de inversión de eficiencia energética, para todo lo que tiene que ver con el sector industrial y comercial, en todo lo que tiene que ver con aprovechamiento de calor residual, sustitución tecnológica y otros frentes, pues desde lo que tiene que ver con energías renovables y alternativas. También le damos una bienvenida a Simón Urrego de Azimut, con quien vamos a empezar este proceso pues de pedagógico y de charla, que es un magíster en
Administración Financiera de Holanda, también certificado pues en términos de OKR como profesional y con una experiencia también muy fuerte en el sector energético, y nos acompaña pues desde la compañía Simud, en donde se especializan en todo lo que tiene que ver con plataformas de gestión activa para todo lo que es el consumo energético a través de algoritmos, aplicando a temas de eficiencia energética y renovación industrial. Entonces, Simón, te doy la palabra y bienvenido pues a este panel. Muchas gracias, Sergio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Simón, te estamos escuchando perfecto. Sí, perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, les voy a compartir pantalla. Como dijo Sergio, vamos a aprovechar un tiempo corto para explicar algunos conceptos que nos parecen importantes antes de entrar al panel. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Bueno, les comento, a los que nos han podido acompañar en otras fechas anteriores en estos webinars, hablamos un poco sobre la plataforma que tenemos en Azimut, que se llama Activa. ¿Por qué lo traigo a colación el día de hoy? Y es porque a través de esta plataforma estamos cambiando la forma en la que nosotros desarrollamos los proyectos de eficiencia energética. Antes hacíamos algo que se llamaba una mirada de experto, donde iban personas de Azimut a las empresas a identificar los proyectos de eficiencia energética, los cuales vamos a hablar hoy. Hoy, a través de la plataforma, no solo monitoreamos en tiempo real, sino que ese monitoreo nos ha permitido, a través de los algoritmos, empezar a identificar esas oportunidades de ahorro. No, eso no reemplaza la visita de un experto, pero sí nos permite tener una mayor eficiencia, ya que nos enfoca hacia dónde ese experto debe ir a mirar. Entonces, para que entendamos con un ejemplo acá es, si nosotros estamos monitoreando una planta, unas oficinas, un centro comercial, y estamos monitoreando los diferentes sistemas, ya sea iluminación, frío o motores, la plataforma nos da un indicio a dónde debe ir ese experto a mirar. Entonces nos dice, anda, mira la iluminación, porque estoy detectando una oportunidad de hacer un proyecto de sustitución tecnológica. Una vez detectamos eso y entrando en materia ya en la evaluación financiera, algo que quiero que quede muy importante y trato de hacerlo de una manera sencilla es entender desde el ahorro, qué es el ahorro para nosotros, cuáles son los costos que tenemos asociados o ese ahorro debe cubrir, y al final lo que queda, cómo se reparte entre el cliente y Azimut en este caso. Entonces, algo muy importante acá es lo siguiente, y es qué es el ahorro bruto y por qué no se refleja en la factura. Empezando con esto, miren que las inversiones, aquí lo que buscamos es que el cliente no haga la inversión, sino que Azimut o un tercero realice esta inversión. Y ese proyecto nos va a generar un ahorro bruto. ¿Qué es el ahorro bruto? Y les traigo esta gráfica que proviene de nuestra plataforma, que es lo que nos permite monitorear ese ahorro. Y es lo siguiente, el cliente venía consumiendo cierta energía. Una vez se empieza a implementar el proyecto, miren cómo a medida que se implementa el proyecto, ese consumo empieza a bajar, y una vez se finaliza el proyecto, vuelve y tenemos una base fija. El delta entre estos dos es el ahorro bruto. Muchos clientes, cuando empiezan a hablar de eficiencia energética, de hacer proyectos donde el ahorro pague la inversión, piensan que si yo tengo una factura de 100 millones Hola, buenos días. y voy a tener un ahorro en un proyecto que voy a realizar, pues esos 20 millones se deben trasladar a mi factura de servicios públicos, es decir, que la siguiente factura me llegue por 80. ¿Por qué en muchos casos esto no sucede? Y es porque si nosotros hacemos el proyecto en el sistema de iluminación y paralelo a eso instalan nuevos equipos, ya sea de frío o motores, pues la factura no va a haber una reducción de 20 millones, va a haber una reducción posiblemente de 17, 18, de 15. Eso no quiere decir que los 20 millones no se estén dando, sino que nosotros no estamos controlando las demás variables que afectan la factura de servicios públicos. Otro caso es que el precio al que nosotros hoy pagamos la energía es inferior a los precios futuros que van a llegar. El precio de la energía tiende a subir con cada mes. Entonces, siendo eso importante, que entendamos que este ahorro bruto se debe medir puntualmente en donde vayamos a realizar el proyecto, para no tener así afectaciones o discrepancias
en lo que pueda afectar este ahorro. Una vez nosotros definimos este ahorro, les voy a decir aquí como un pequeño abrebocas de lo que nosotros consideramos se debe tener en cuenta al momento de saber si este ahorro nos va a permitir cubrir el proyecto que queremos desarrollar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tenemos un cierre financiero. Ese cierre financiero es que esté la plata disponible para cubrir el CAPEX del proyecto. Segundo, a ese cierre financiero o a esa plata que va a entrar a financiar el proyecto, vamos a tener que durante la vida del proyecto pagar unos intereses y un capital de crédito. Después, dependiendo de cómo estructuremos ese proyecto, ya sea vía patrimonio autónomo, lo financiemos con un banco normal, tenemos que cubrir gastos, por ejemplo, administrativos. Hay personas que van a tener que estar generando las facturas, validando que los ahorros se estén dando y personal que está pendiente en relación al proyecto para que este ahorro y los procesos que están a cabo se puedan llevar satisfactoriamente. Y al final, nosotros como garantizamos el ahorro hacia el cliente, y eso es algo muy importante, es que si el ahorro no se da, nosotros no le podemos facturar al cliente. Entonces, algo muy importante es el personal que está de manera constante durante toda la vida del proyecto, revisando que ese ahorro sí se dé, ya sea vía mantenimiento, ya sea vía reparación de algunas cosas, consumibles que se tengan que pagar para poder dar operación al proyecto. Y algo muy importante, como lo mencionaba David al principio de este webinar, es, por ejemplo, los temas de los seguros, ¿cierto? Un seguro muy importante aquí es, por ejemplo, que se dañe algún equipo, una luminaria, un panel, un colector solar, un motor. Y es importante tener eso modelado y tener en cuenta dentro de los costos que vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque parte de estos seguros, y más adelante lo vamos a ver, son los riesgos en los que incurre un proyecto como este. Entonces, si nosotros no tenemos cubiertos esos riesgos, en algún momento este ahorro no se puede dar. ¿Listo? Entonces, ya cuando tenemos este ahorro bruto, le quitamos los costos y los gastos que tenemos asociados al proyecto, tenemos lo que se denomina ahorro neto. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante aquí? Es que este ahorro neto se reparte normalmente 50-50, ese porcentaje puede variar entre Azimut y el cliente. Aquí, ¿qué es lo importante? Y es que si ustedes ven, el cliente en ningún momento ha puesto plata o ha hecho alguna inversión. Entonces, muchos clientes, cuando nosotros nos empezamos a acercar hacia ellos y hablar de estos proyectos, nos preguntan por el ROI o el retorno de la inversión. Miren que, pues aquí en este caso sería infinito, porque ellos están recibiendo, pues al ejercicio están recibiendo 4,5 millones mensuales de una inversión que nunca hicieron. Eso es lo bonito de estos proyectos. Y al final, pues la facturación de Azimut es, tenemos que cubrir todo esto, tenemos un ahorro neto y se genera una factura mensual. ¿Listo? ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Y es, desde el principio, y lo más importante para el proyecto es, una vez cubiertos todos los riesgos que se puedan tener, es que el flujo de caja siempre es positivo durante toda la vida. Entonces, como en la línea azul, son todos los ingresos que se tienen, ya sea pues vía ahorro o si en algún momento los proyectos, como más adelante lo vamos a discutir, aplican a beneficios tributarios, ya sea por ejemplo la más conocida que es la ley 1715, donde tenemos beneficios tanto en IVA como en renta. ¿Para qué? Para poder asegurar que vamos a tener una cobertura de lo que es los servicios a la deuda, que es lo más importante que tenemos que hacer frente a los bancos o empresas que financien el proyecto tipo MGM. Entonces, aquí ya le doy la palabra a José. Espero que eso haya sido una abrebocas como para que entendamos un poco los temas que vamos a hablar dentro del panel, para que vean desde ese lado de la moneda y ya con José desde el otro lado de la moneda qué es lo que tenemos en cuenta al momento de estructurar nuestros proyectos. Gracias, Simón. Muchas gracias, Simón. Bueno,
José, esperamos pues puedas compartirnos esa parte desde lo que es la estructuración. Bienvenido entonces, para que podamos dar continuidad pues al proceso del panel. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias pues por permitirnos participar en este evento a la red de eficiencia energética y al clúster de energía. Voy a compartir mi pantalla para que continuemos con esos conceptos básicos que necesitamos definir para un proyecto o la evaluación financiera de un proyecto. Qué pena, no me está dejando compartir. No Sí, sé. Diana, ¿la puede compartir? ¿Quieres que la proyecte yo, José? Sí, por Te favor. doy un momentico más, listo. Entonces dame un momentico, por favor. No sé por qué no me deja compartir. Tranquilo, no es problema. Aquí la tenemos, no te preocupes. Ya te habían presentado, ¿cierto? Creo que sí. Sí, dame un segundito que yo también aquí lo estoy poniendo en pantalla completa, ya les va a llegar la compartida. Me vas avisando cómo te la paso un minuto más y ya la van a ver. Yo invito a que los acompañantes pues en este webinar vayan anotando o nos vayan dejando en el chat las preguntas para que las podamos ir desarrollando durante el panel. Listo, muchísimas gracias. Ok, bueno, Diana, adelante. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre 4 puntos específicos. Vamos a tratar el tema de incentivos tributarios que ya mencionó Simón pues anteriormente. Vamos a mirar cómo impactan estos incentivos tributarios en el flujo de caja de los proyectos, indicadores financieros y el costo de capital. Y finalmente vamos a mirar cuáles son esos principales riesgos que debemos considerar pues al momento de evaluar un proyecto de eficiencia energética. Adelante, Diana. Bueno, en temas de incentivos tributarios, como ya mencionó Simón, parten de la ley 1715 de 2014. Esa ley nos permite implementar algunos incentivos tributarios dependiendo del tipo o la tipología de proyectos. Por ejemplo, si estamos evaluando un proyecto de gestión eficiente de la energía, que básicamente son aquellos proyectos donde vamos a sustituir un equipo por otro. Los incentivos que podemos aplicar básicamente son descuento en el impuesto de renta del 25% de la inversión. Podemos alternativamente optar por la deducción del impuesto de renta del 50% de la inversión. Aquí es muy importante aclarar que estos dos incentivos son excluyentes. Yo puedo descontarme el impuesto o deducírmelo, y más adelante les explicaré cuál sería como inicialmente la mejor opción. También tenemos incentivos de exclusión del IVA. Importante acá tener en cuenta que para aplicar estos incentivos debemos tener o cumplir con unos requisitos de eficiencia mínima de los equipos y que deberán demostrarse ante la UME, que será el ente que certifique los proyectos pues, de eficiencia energética. También tenemos otros incentivos adicionales para proyectos que sean de fuente nacional. Además de la deducción y el IVA, encontraremos la exención arancelaria y la depreciación acelerada en 5 años. Adelante, Diana. Bueno, entonces, ya Simón nos ha introducido un poco cómo es esa construcción del flujo de caja. Yo aquí me voy a detener a analizar cuál es el impacto que generan los incentivos tributarios en ese flujo de caja. Entonces, una vez hagamos las proyecciones de los ingresos y los costos, vamos a tener que incluir los temas de depreciación. Básicamente la depreciación en este caso, y gracias al incentivo, no se realizaría en 10 años, sino en 5 años. Esto lo que permitiría es que nuestra utilidad antes de impuesto disminuya, y por lo tanto nuestro impuesto a pagar también va a disminuir. Diana, por favor, se me devolvió. Ok, listo. Los otros incentivos que vamos a encontrar gracias a la ley 1715 es la deducción del 50% de la inversión. Aquí es muy importante entender el concepto de deducción y de descuento.
La deducción, un incentivo que permite deducir, lo que hace es bajarnos la base gravable del impuesto, más no afecta directamente al impuesto a pagar. Mientras que el descuento de renta lo que nos permite es precisamente disminuir el valor que vamos a pagar de impuesto. Entonces, a simple vista, uno podría pensar que optar por la deducción del 50% de la inversión, dado que es un mayor valor el que me voy a deducir, sería un mayor aprovechamiento del incentivo, pero si tenemos en cuenta pues esos conceptos que ya les he mencionado y asumimos, por ejemplo, una tasa impositiva del 32%, realmente la deducción del 50% de la inversión se verá que va a tener un impuesto del 16%. Entonces, como podemos observar, sería mejor optar por el descuento del 25% en lugar de la deducción del 50% de la inversión. Esto obviamente dependerá también de la estructura fiscal que tengan las empresas y es importante que dentro de esas evaluaciones financieras que se haga se tenga en cuenta pues esas dos alternativas y cuál sería la mejor. Los otros incentivos, lo que van a afectar que los incentivos pues, de exclusión del IVA y de arancel, lo que va a afectar es esas inversiones en capital fijo y capital de trabajo. Aquí eso es lo que conocemos como el CAPEX del proyecto. Entonces, al tener esa reducción de capital, de IVA, ya al no pagar IVA vamos a tener una menor inversión y por lo tanto va a ayudar a aumentar la rentabilidad de nuestros proyectos. Aquí importante tener en cuenta es que para aquellos equipos donde no es posible aplicar el incentivo, pues ya a partir de la última reforma tributaria se permite descontar esos IVAs del impuesto de renta y de alguna manera pues, vamos a poder recuperar ese IVA que hagamos en esos equipos que no sean considerados dentro del incentivo. Para que tengan como valores de referencia, gracias a estos incentivos nos podemos ahorrar alrededor del 5 al 15% del pago de impuestos y eso podría aumentar la rentabilidad de nuestros proyectos entre 1 y 5% y 5 puntos porcentuales de nuestra TIR. Adelante, Diana. Bueno, básicamente el flujo de caja una inversión inicial y después unos flujos proyectados. Aquí lo importante es entender que esos flujos de caja de proyectos, cómo fueron construidos esos ahorros y los riesgos que estamos asumiendo al implementar este proyecto. Existen muchos indicadores para tomar las decisiones de inversión. Yo les traje la tasa interna de retorno, que es la TIR, que es digamos, la más común utilizada pues, para la evaluación de este tipo de proyectos porque nos permite compararnos con otro tipo de tasas. Entonces, ¿cuál es el criterio de decisión? Pues si mi que el WAP, que básicamente el WAP es lo que es el costo de capital al que estoy incurriendo, pues yo invertiría. Si mi TIR es igual a mi costo de capital, pues me es indiferente invertir en este proyecto o no. Y evidentemente, pues si esa rentabilidad del proyecto es inferior al costo de mi capital, pues no invertiría. Entonces, aquí lo importante tener en cuenta es cuál es ese costo de capital que voy a considerar para evaluar mi proyecto y que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente el costo de capital o WACC, pues básicamente es el costo promedio ponderado del capital, que incluye las fuentes de financiación de nuestros proyectos. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de financiación? Pues que nosotros hagamos los proyectos con recursos propios, que invertamos el dinero, los efectivos generados de la empresa para la financiación de estos proyectos, o que acurramos a fuentes externas como préstamos bancarios o cualquier otra modalidad de crédito que nos permita disminuir ese costo de capital. Aquí lo importante a tener en cuenta es cuál es ese costo, cómo determino ese costo de oportunidad, ese costo de capital, perdón. Hay diferentes modelos, hay diferentes formas de hacerlo. Hay un modelo muy utilizado que es el CAPM, pues no voy a entrar en el detalle de explicarlo, pero para que lo tengan en cuenta que existen modelos muy utilizados por financieros, pero si queremos evaluar los proyectos de manera rápida, poder mirar si el proyecto es atractivo o no para nosotros, existe una forma que es a través del costo de oportunidad. Definir ese costo del equity como el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad básicamente lo que dice es, bueno, si yo soy un hotel, si yo
las rentabilidades de mi hotel son del 20%, pues mi costo de oportunidad, o yo buscaría que los proyectos en los cuales yo voy a invertir mi dinero, pues rindan por lo menos a ese mismo costo de oportunidad. De otra manera, pues no tendría mucho sentido invertir en esos proyectos. Esto, en mi opinión, pues es uno de los principales, digamos, barreras que tienen los proyectos de eficiencia energética, y es que cuando se hacen estas evaluaciones financieras internamente en las empresas, se dan cuenta de que los retornos que tienen los proyectos de eficiencia energética pueden ser inferiores a los retornos que podrían tener en su negocio. Y es ahí donde las empresas optan pues, por aprovechar los recursos que tienen para expandir su quehacer. Otro de los inconvenientes es que pues, estos proyectos de eficiencia energética pueden tener un grado de dificultad bastante considerable dependiendo del tipo de proyecto, y es posible que ese temor, ese riesgo no sea fácilmente manejable por las empresas y decidan pues no optar por invertir en esos proyectos. Aquí pues quisiera mencionar que es aquí donde aparecen empresas como Azimut, como MGM, que estamos dispuestos a correr como el riesgo de las inversiones por nuestras capacidades técnicas, experiencias y nuestra habilidad pues para gestionar los riesgos de los proyectos de eficiencia energética. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Adelante, Diana. Bueno, finalmente lo que quisiera mencionarles son esos principales riesgos que pues ya se me ha mencionado algunos de ellos anteriormente. Los riesgos dependerán de cuál es la vista, según la vista pues que estemos del evaluador. Si el que está evaluando el proyecto es una persona interna de la compañía, es la empresa que va a hacer uso de la tecnología, pues deberá enfocarse en los siguientes riesgos. El primero que todo es el riesgo tecnológico, importante dependiendo del tipo de proyecto. No será lo mismo cambiar una iluminación que, por ejemplo, recuperar calor en un horno, en una caldera. Digamos que ahí los riesgos asociados a la tecnología toman mayor relevancia. Entonces, es importante tener en cuenta dentro de esos análisis financieros cuál es ese tipo o esa tecnología que voy a implementar. Específicamente para este tipo de riesgo, la garantía en rendimiento es muy importante. Es lo que es de los factores que va a garantizar o a, digamos, poder sí, garantizar pues, el rendimiento, el éxito del proyecto de eficiencia energética. Aquí es importante entender cuáles son las garantías que ofrecen los proveedores, cuáles son, si existen soluciones, por ejemplo, como las que mencionaba Daniel de Sura, que podamos, digamos, de alguna manera poder garantizar pues, que esos ahorros realmente se materialicen. Los otros operación, básicamente lo que buscaríamos con esos riesgos de operación es minimizarlos, podría ser a través de pólizas de seguro, como mencionó Simón. Podríamos también optar por garantías extendidas con los proveedores. En fin, digamos que ya hemos hablado sobre ese tema. En cuanto a los riesgos de implementación, podemos mencionar que el mayor riesgo de implementación básicamente son los sobrecostos y tiempos de demora. En este último quisiera mencionarles pues que precisamente para que no tengan inconvenientes en la hora de importar los equipos, pues tratemos de hacer de manera oportuna los trámites de los incentivos con los entes respectivos pues para que no tengamos ningún problema. Y en cuanto a la contratación, pues ojalá sea contratación en llave en mano para mitigar los sobrecostos que puedan tener estos proyectos. En cuanto a los riesgos regulatorios y de mercado, básicamente esto se aplica más sobre todo en proyectos de venta de energía, los proyectos donde hagamos sustituciones tecnológicas. La verdad, esos tipos de riesgos no son tan relevantes, pero sí es importante en esos proyectos de venta de energía que tengamos en cuenta cuáles son esas reglas para poder vender esos excedentes, para conectarnos a los sistemas. Finalmente, lo que quería comentarles es que es posible que si las empresas pues, quisieran encontrar fuentes de financiación externas, no utilizar sus recursos, es posible que encuentren, digamos, aliados o otros financiadores, otros inversionistas como MGM, y estaríamos dispuestos a compartir esos ahorros con esos riesgos con las empresas. Y aquí lo importante a tener en cuenta es, dependiendo del tipo de
financiador que vayamos a consultar, pues habrá unos que se enfocarán más en la capacidad de pago, habrán otros que se enfocarán más en evaluar que esos ahorros económicos efectivamente que se generen en el proyecto sean importantes, sean buenos. Entonces aquí simplemente para que lo tengan en cuenta, es que habrán pues, inversionistas que quisieran asumir esos riesgos como caso de MGM y Azimut. Finalmente hay un mecanismo de financiación, diferentes formas de financiar estos proyectos, hay formas como arrendamiento donde podrían asumir algunos de esos riesgos y ya para terminar, por cuestiones de tiempo, quisiera mencionarles que hay esquemas como por ejemplo venta de servicios energéticos, donde si la empresa lo que requiere finalmente es vapor y no quiere meterse todo el rollo pues de comprar, mantener y operar una caldera, pues a lo mejor sería conveniente evaluar si es mejor que yo contrate el servicio como tal de vapor y sea otro el que asuma esos riesgos de implementación y simplemente me garantice pues el suministro del servicio energético que estoy necesitando. Bueno, eso era todo. No, súper bien, José. Yo creo que como abrebocas pues desde lo que es el componente de evaluación financiera de proyectos de eficiencia energética, yo creo que han habido unas buenas entradas de información por parte de ustedes. Invito entonces a Simona a que encienda su cámara como para que empecemos entonces una pequeña charla, porque hay unas preguntas que son bastante chéveres, que se salen, pues que entran a este contexto. Hay unas preguntas muy interesantes. Entendiendo que un proyecto de eficiencia energética es como cualquier otro proyecto en términos de evaluación financiera, tiene un inicio, un diseño de evaluación, una ejecución y obviamente pues al final una evaluación en términos de retroalimentación. A mí me parece importante en esa primera fase de ideación cómo se genera o cómo se identifica una oportunidad para desarrollar un proyecto de eficiencia energética. De pronto empezando como desde lo más simple hasta lo más complejo. Yo tengo un techo muy grande. Yo estoy utilizando muchísima energía para el consumo de mi maquinaria. Entonces, ¿cómo llegan esos casos hacia ustedes? Listo. ¿Te parece? Te respondo yo primero, Sergio. Adelante, Simón. Listo. Mira, nosotros tenemos algo que se denomina como la mirada de experto, que es cuando un experto en eficiencia energética decimos va donde un cliente. Digamos que eso lo estamos cambiando con base en lo que dije la plataforma. Ya la plataforma, a través de algoritmos, empieza a monitorear constantemente la información de nuestros clientes y empieza a detectar como anomalías en los consumos. Y para darte un ejemplo de los más sencillos como tú lo pides, y es, si nosotros estamos monitoreando un cliente que en iluminación consume mucho, posiblemente ese cliente tenga una iluminación que no sea LED. Entonces ya cuando se detecta como la alarma y la mirada, lo que identifica es qué iluminación tiene, qué cantidad tiene, y digamos que ahí ya el cálculo es muy sencillo, porque dependiendo pues de la referencia que tenga y la potencia y la iluminación que tiene, yo sé que si la cambio una luminaria, no sé, de 250 vatios por una de 50 vatios y la voy a usar durante 12 horas al día, con eso puedo calcular como ese ahorro bruto del que hablamos al principio. Digamos, en temas de iluminaciones como los más sencillos, ya podemos empezar a hablar como proyectos solares, proyectos como los que hace Azimut de generación de energía a través de biomasa. Nosotros tenemos un proyecto, pues tenemos varios proyectos, pero por ejemplo uno puntual de generación de energía a través de la cascarilla de arroz. Entonces ahí ya es una ingeniería muy a detalle y proyectos pues, que requieren muchos cálculos, donde nosotros calculamos cómo ese desperdicio que es la cascarilla de arroz, cuánto es su poder calorífico, cuánta energía nos puede generar y eso cómo puede reemplazar la energía que hoy consumimos de la red. Entonces, parte de algo muy sencillo que es una identificación a través del monitoreo en tiempo real y una visita de experto, hasta desarrollar un proyecto de generación de energía con biomasa, donde hay varios expertos, donde deben realizar como una ingeniería muy a detalle para calcular efectivamente los ahorros que se van a generar a través de esta generación de energía. No sé si con eso respondo a la pregunta. No, perfecto, Simón. Incluso se me ocurre una pregunta.
Estamos en un proceso de revolución industrial, estamos en la 4.0 y obviamente pues estamos implementando tecnologías. Tú bien ahorita lo hablaste, Asimov, esta pregunta te la lanzo directamente a ti que estás desde ese frente en términos de algoritmo y operación. En esta revolución industrial, ¿qué otros elementos adicionales afectan o pueden entrar como a generar o a identificar esas oportunidades de eficiencia? Pues digamos, nosotros hemos identificado a partir de eso, o sea, nosotros hacemos mucho IoT y analítica. Creo que es lo que nos ha permitido tener un crecimiento exponencial en la generación de estos proyectos. Pero lo más importante es entender que hay como dos tipos de ahorros, por así decirlo. Y yo tengo un ahorro por sustitución de un equipo, cambio una iluminación vieja por una iluminación nueva, ¿cierto? Pero muchas veces al yo hacer ese cambio estoy dejando ahorros sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cliente que es una oficina que normalmente opera de 5 de la tarde perdón, de 5 o 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿qué pasa si ese cliente, aunque sea una iluminación eficiente, la deja encendida las 24 horas del día? Ahí es donde, por ejemplo, a través de estos algoritmos empezamos a identificar un ahorro adicional potencial y es como si damos un uso adecuado a esos equipos, podemos tener un ahorro mayor al que teníamos inicialmente. Perfecto. Pues Sergio, pensando sí, claro, José. a mí me gustaría como complementar un poco la respuesta de Simón y darle bastante importancia que esas impresiones que se hagan de eficiencia energética, pues debería estar acompañadas precisamente de esos sistemas de monitoreo y de control. Es posible que los ahorros no se vean materializados por condiciones externas al proyecto. Entonces, si podemos implementar mecanismos para poder garantizar que las eficiencias de los equipos se están cumpliendo, entonces digamos que de alguna manera estamos garantizando el ahorro, así pues la facturación pues, de energía aumente. Entonces, eso es muy importante pues, que se tengan en cuenta en las impresiones que se van a hacer de proyectos de eficiencia energética. Eso que dice Perfecto. José es muy importante y si, por ejemplo, nosotros no tuviéramos esa medida, en algunos casos, pues, y un ejemplo puntual de un proyecto que nosotros hicimos, se puede haber enredado, por así decirlo, el tema del ahorro y es, nosotros donde un cliente hicimos un proyecto de una sustitución de iluminación, ¿cierto? Entonces, como les mostré en la gráfica anterior, nosotros estamos monitoreando la iluminación, se presentó el proyecto y bajó el consumo, pero en paralelo, en el momento en que nosotros hicimos el proyecto, el cliente instaló nuevos equipos dentro del inmueble, instaló unas bombas de calor y unas neveras. Entonces, al final que hicimos el proyecto, el cliente decía, señores, ese proyecto que ustedes hicieron no está ahorrando, mi factura se subió un 10%. Entonces, cuando nosotros le dijimos, no, es que donde nosotros sí hicimos el proyecto y lo estamos monitoreando de manera aislada, mire cómo sí bajó el consumo, sino que usted antes no tenía estos equipos que acabó de instalar. Entonces, es muy importante lo que dice José. Sí, ahí también, pues, aprovechando ese ejemplo, existen también, por ejemplo, modalidades de contratación de esos servicios. Si a lo mejor el riesgo o yo estoy, o no quisiera, pues, que que mis costos operativos aumenten por temas de energía, a lo mejor también podría migrar ahora a un contrato de venta de servicio energético. Entonces, aquí lo que me interesa es que el proveedor simplemente del servicio, pues me dé lo que necesito. Si es vapor, pues que me dé el vapor que requiero para mi instalación y de esa manera, pues si fijo el precio del energético que requiero y no estaría como expuestos a los vaivenes pues, de los precios o de los consumos o de las impresiones o los riesgos pues, asociados a los proyectos de eficiencia energética. A mí me gustaría enlazar algo interesante como para complementar esa pregunta, porque veo que desenlaza en algunos costos o eficiencias potenciales o ocultas que se pueden dar muy comúnmente en esos procesos de evaluación de proyectos de energética. Y pensando como en esa fase todavía de ideación, me gustaría preguntarle a José cómo se podrían llegar a tener en cuenta como costos indirectos o costos ocultos que puedan llegar a afectar. Por ejemplo, lo que ustedes me dicen de esas ineficiencias, por ejemplo, con usuarios en términos de
conciencia de utilización del recurso energético, dejar las luces encendidas. ¿Cómo podríamos llegar a contemplar eso en un modelo financiero? Mira, usualmente lo que uno hace es levantar precisamente, aquí lo importante del éxito de los proyectos de eficiencia energética es precisamente poder levantar esa línea base con la cual nos vamos a comparar. Entonces, hacer esas visitas de expertos y tener esos sistemas de medición antes de entrar a hacer inversiones es muy relevante para poder entender cuáles son esas condiciones actuales de los sistemas. Ahora, existirán algunos riesgos, algunos costos adicionales que podríamos incurrir, como por ejemplo, podríamos optar por tener pólizas de seguros, podríamos también discutir con nuestros proveedores de la tecnología garantías extendidas de los equipos, precisamente para poder mitigar esos riesgos. Aquí lo importante también es entender que de acuerdo al tipo de tecnología habrán costos que deberán analizarse durante toda la vida útil del proyecto, como por ejemplo si tenemos un proyecto donde implicamos motogeneradores, es importante que en la evaluación de esos proyectos con ese tipo de tecnologías se consideren los overhaul, porque el overhaul es un costo importantísimo, puede implicar el 30% de la inversión. Entonces, es necesario que dentro de esos análisis de costos se evalúe no solamente los mantenimientos preventivos de los equipos, sino que se también tenga esos mantenimientos, esos presupuestos para temas de correctivos, y ahí aplicaría, por ejemplo, el tema de pólizas de seguros contra daños e inclusive pólizas de seguro contra lucros cesantes. Sería importante que se tuviera en cuenta en caso tal pues que el equipo que se esté sustituyendo impacte de manera importante en los flujos de caja de la organización de la empresa. Ahí complementando lo que dice José, me parece muy importante todo lo que acaba de mencionar. Digamos que en nuestra experiencia también desarrollando este tipo de proyectos, algo que uno también debe tener en cuenta, Sergio, en eso que mencionas de costos ocultos, es por ejemplo en algunas regiones del país la calidad de la energía no es muy buena, ¿cierto? Eso puede llegar a que incurramos en algunos costos adicionales, y es que se quemen equipos o se dañen, por ejemplo, los procesadores o algunas tarjetas dentro de los equipos que uno instale, y termina uno incurriendo en unos costos adicionales que si no los tiene previstos con esa, digamos, la visita de experto y los conocimientos previos de la región, si uno no los tiene dentro de un seguro como Consura o algo así, puede llegar a incurrir unos costos muy grandes por cambios y sustitución de consumibles que se tengan. En otros proyectos que hemos desarrollado, por ejemplo, nosotros sustituimos la iluminación de la autopista Medellín-Bogotá. Allá sustituimos 55 kilómetros de iluminación por iluminación LED. Y algo que uno pues, pensaría que no debe tener en cuenta, pero sí, pues, y gracias a Dios lo tuvimos en cuenta, es cuánta gente se choca contra los postes y tumba el poste y pues toca reemplazarlo y poner una iluminación nueva. Entonces, ese tipo como de costos ocultos, como lo menciona Sergio, es muy importante tenerlo dentro de la línea base que uno define el proyecto, porque si no, en el mediano o largo plazo se puede consumir el ahorro que esté generando el proyecto, si no se tuvo en cuenta. Perfecto, Simón y José. Enlazando también un poco esa idea, desde la ideación de un proyecto, cuando José ahorita menciona el término overhaul, que es simplemente entonces es como volver a acondicionar una máquina para que esté a su 100% de capacidad para continuar en ese proceso de eficiencia energética, me genera una duda. ¿Cómo llegan ustedes? Y esta es una invitación, pues una pregunta para los dos, es ¿cómo llegan ustedes a cuánto debe durar un proyecto? ¿Cuál es la duración de un proyecto idónea? ¿Depende de la vida útil de la tecnología que esté usando o va más allá de ello? Bueno, Sergio, mi recomendación es evaluar los proyectos durante la vida útil del equipo, del equipo principal, y esto se debe a que, digamos que debemos garantizar que el retorno de la inversión se cumpla durante esa vida útil. Es difícil poder estimar qué nuevas tecnologías van
los costos de las nuevas tecnologías que puedan presentarse en el futuro. Entonces, lo que yo pensaría que deberíamos hacer es considerar la vida útil. Podremos ir analizando cómo va disminuyendo la eficiencia energética de nuestros equipos y podemos ir revisando a lo largo de la vida útil del proyecto si existen otras tecnologías con mejores eficiencias que sean atractivas para considerar o para sustituir. Pero mi recomendación sí inicialmente es que se tenga en cuenta esa vida útil, inclusive ojalá se pueda considerar un menor plazo, se pueda considerar, dependiendo del tipología del proyecto, pues puedan considerarse periodos de 10 años o menores. Y importante es que a lo mejor, y trayendo el caso, el tema de los motores en los motores, muchos de nuestros clientes al momento de hacer ese overhaul lo que buscan precisamente es, bueno, hagamos una revisión inicial a ver qué otras tecnologías, otros tipos de equipos, cuáles son las nuevas eficiencias que hay disponibles en el mercado. Y entonces ahora lo que hacen es comparar cuánto me vale el overhaul con las nuevas inversiones que haría si sustituyo el equipo como nuevo. Entonces, eso es importante que lo estemos monitoreando a lo largo de la operación como tal del proyecto. Muy interesante eso, José, y nosotros lo tenemos en cuenta. Y algo para complementarte ahí es, nosotros cuando buscamos como la vida del proyecto, tenemos como 3 factores fundamentales los que tenemos en cuenta. Uno, si se acuerdan las diapositivas que tuvimos al principio, el ahorro neto que genera el proyecto se comparten en un porcentaje con el cliente. Nosotros tenemos clientes que nos dicen, no, vea, yo quiero que el contrato con usted sea corto y yo quiero que usted se lleve el 100% del ahorro durante los primeros años del proyecto. Entonces, eso recorta, por así decirlo, la vida del proyecto de cara hacia Azimut. Hay otros que nos dicen, no, sabes que en este momento necesito como más flujo de caja, entonces yo no me quiero quedar con el 50, sino que me quiero quedar con el 70% del ahorro. Entonces el proyecto se alarga. Listo. Adicional a eso, lo que nosotros buscamos y con las diapositivas que mostró José al principio, que es muy importante evaluarlo, es por ejemplo algo como la TIR y el payback del proyecto. Nosotros hay proyectos que si los buscamos cerrar a 3, 4 años, puede que la TIR o el retorno del proyecto no sea lo que busquemos en Azimut. Entonces también buscamos como una TIR objetivo, lo que en ese caso nos define la vida útil, pues, no, perdón, la vida útil no, sino el tiempo del proyecto. Y lo tercero es, como lo mencionó José, es que buscamos que los proyectos que nosotros realicemos cumpliendo con la repartición de los ahorros, cumpliendo con una TIR objetivo para el proyecto, que ese proyecto cierre inferior a la vida útil de los equipos. ¿Para qué? Para que una vez finalice el proyecto, ya el 100% de los ahorros sean para el cliente. Digamos, un caso de estos es, nosotros hemos hecho varios proyectos de colectores solares donde generamos agua caliente y la vida útil de esos activos creo que son alrededor de los 10 años y nosotros buscamos que los proyectos cierren alrededor de los 5 o 6 años. ¿Para qué? Porque una vez finalizado el proyecto con Azimut, el cliente tenga mucho más tiempo utilizando esos equipos y no tenga que reemplazarlos. Y como lo mencionaba José, ese mantenimiento preventivo también es muy importante porque puede que nos aumente la vida útil de los equipos y nos pueda generar unos ahorros adicionales para el proyecto. Perfecto, Simón, excelente esa ampliación que haces pues ahí en esta pregunta bastante interesante. Siguiendo como en ese ciclo de vida del desarrollo de un proyecto, pues ya pasando de esa fase de ideación a una fase ya post-evaluación, ¿cómo se hace un análisis, cómo se hace un seguimiento a un proyecto ya durante su implementación? Porque es que desde la evaluación financiera hay unos resultados. Esos resultados permiten llegar obviamente a una implementación o un factor de aceleración, búsqueda de financiación e implementación, pero durante ya el proceso de ejecución de ese proyecto de eficiencia, ¿cómo lo mido? Entonces, ¿cómo realmente ya empiezo a comparar ese ahorro con el realmente calculado? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Si quieres, ahí empiezo. Nosotros en Azimut, digamos que hemos obtenido una optimización muy, muy importante ahí es a través de la plataforma que desarrollamos. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido una transparencia con los clientes
porque el mismo cliente tiene acceso a la plataforma y él puede estar monitoreando sus consumos en tiempo real. ¿Listo? Eso que nos ha permitido en temas de operación y mantenimiento del proyecto, y es, nosotros estamos enfocados en que nuestro cliente ahorre, y entre más ahorre es mejor para el cliente y mejor para nosotros, porque más ahorros se reparten dentro del proyecto. ¿Qué era lo que pasaba antes de nosotros en esta plataforma? Por ejemplo, si nosotros calor o pues agua caliente y estamos sustituyendo gas por los colectores solares, si nosotros no miramos detalladamente que el cliente no utilice el gas, al final del mes, pues la cuenta de gas va a llegar más alta de lo que nosotros habríamos proyectado para los ahorros. A través de la plataforma, ¿qué es lo que nos damos cuenta ya? Y es, en cada momento que el cliente empieza a utilizar gas, nosotros lo estamos monitoreando y se generan alarmas al respecto, lo que nos ha permitido no solo garantizar los ahorros prometidos, sino maximizarlos. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo de expertos en el área de operación y mantenimiento que están constantemente monitoreando todos los proyectos que nosotros desarrollamos para maximizar y mantener los ahorros proyectados. Entonces, como tú lo mencionabas, Sergio, anteriormente, estamos en esta cuarta revolución industrial. Desde Azimuth estamos invirtiendo fuertemente en esto para optimizar los procesos y así garantizar unos mayores ahorros a nuestros clientes y transparencia en estos cobros y generación de ahorros de los proyectos. Bueno, me gustaría complementar esa respuesta de Simón. Y aquí tengo nuevamente relevancia en muchos proyectos. Lo importante a veces no es tanto garantizar el ahorro, porque el ahorro dependerá de muchos factores que pueden ser controlables o no por ese financiador, como por ejemplo en proyectos de sustitución de chiller de un hotel, pues ahí estaríamos asumiendo que el consumo de energía de ese chiller va a depender de la ocupación como tal del hotel. Entonces, digamos que poder garantizar un ahorro bajo esas condiciones a veces es un poco inmanejable para un inversionista. Entonces, lo que nosotros hacemos desde MGM es precisamente poder comprometernos no tanto al ahorro neto como tal de moneda, sino como tal a la eficiencia del equipo. Entonces, para ellos, así al igual que Simón, nosotros en MGM contamos con sistemas de monitoreo y gestión de activos que nos permite estar constantemente atento a cuáles son esos consumos de energía que está obteniendo el equipo y a estar chequeando que esa eficiencia energética se esté cumpliendo para poder, digamos, garantizar ese ahorro a nuestros clientes. Aquí es también muy importante entender que los proyectos o los equipos tienen unas degradaciones normales por uso de esas eficiencias y que hay que también considerarlas dentro de los análisis preliminares en las evaluaciones. Por ejemplo, los paneles solares, por si muchos no lo saben, pues ellos van perdiendo eficiencia a lo largo de su vida útil, tienen una degradación y por lo tanto esos ahorros van a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces es importante hacerle ese seguimiento a la eficiencia como tal del equipo. Una pregunta que me deja curioso con base pues con cómo ustedes estructuran esa respuesta y es, a ver, desde la experiencia de ustedes nace lo que hablábamos ahorita, nace un proyecto de eficiencia energética, pero entonces ustedes también hacen una recomendación de se deben de comparar como con otros tipos de eficiencia que se pueden generar en el mismo campo, dependiendo de cómo el tipo de usuario que va a terminar utilizando el servicio o el consumo. Entonces, ¿cómo es esa metodología de evaluación o cómo hacen ustedes esa comparación? Obviamente abierta por la pregunta para los dos en ese proceso antes de... Bueno, para poder iniciar, lo que nosotros, el análisis que nosotros hacemos, realmente lo que hacemos es evaluar la costo-efectividad de los proyectos. Entonces, podrá haber tecnologías que tengan eficiencias un poco más pequeñas, pero que también tienen inversiones más pequeñas. Entonces, digamos que al final, cuando evaluamos todo, hacemos el análisis completo de esa relación de eficiencia versus inversión, puede que resulten que esos proyectos sean atractivos. O sea, a lo que voy es que no necesariamente
necesariamente las mejores eficiencias, los mejores equipos, las tecnologías de punta, no necesariamente son los mejores proyectos. A veces hay que analizar esa relación costo-beneficio. Bueno, si yo voy a invertir en lo último de tecnología, eso me va a implicar un mayor costo y a lo mejor esa eficiencia adicional que me está prometiendo este equipo, pues no la veo reflejado en la rentabilidad final que calcule o estime en mi proyecto. Eso es importante pues también a tener en cuenta. Sergio, si te entendí bien la pregunta y muy alineado con lo que dice José, yo pienso que hay dos factores importantes a tener en cuenta en esa comparación, y va muy enfocado en lo que se mencionó antes del panel, y es, por ejemplo, la TIR, ¿cierto? Esa TIR se ve afectada por los ahorros que yo voy a tener y la inversión inicial que yo hago en el proyecto. Entonces, si esa inversión inicial es muy alta y el delta de ahorro no incrementa lo suficiente, pues yo voy a tener una TIR inferior a lo que yo estoy esperando, lo que haría inviable el proyecto. Y ahí también muy importante, y creo que algo que nos define muy bien ese CAPEX que vamos a invertir, es cómo se hace la ingeniería de detalle y cómo los expertos evalúan todas las variables y equipos para poder realizar este proyecto, de manera que optimicemos ese CAPEX, maximicemos el ahorro y así poder hacer viable financieramente el proyecto. No sé si con eso respondí tu pregunta, Sergio. No, perfectamente. Es como lo que estaba tratando de identificar, porque muchas veces uno piensa que utilizando tecnología de punta tiene el máximo ahorro y con eso genera mayor eficiencia o TIR del proyecto, pero probablemente no en la misma duración, o de pronto hay tecnologías que ya porque son más antiguas o un poco más antiguas de generaciones anteriores pueden ser más económicas y con una eficiencia similar. Entonces me parece muy interesante que uno pueda tener como unos criterios de comparación al momento de desarrollar un proyecto y explorar diferentes opciones, de pronto para la misma necesidad en el momento de tener una eficiencia energética. Como última pregunta, para ser estrictos con el tiempo y también tener un espacio para preguntas con los participantes del webinar, quería hacer énfasis como en esa eficiencia que se genera. Dentro del concepto de conocimiento que tengo, esa eficiencia se puede volver al sistema, pero obviamente está regulada. Y ahorita José nos habló que hay que tener cuidado con generar ciertos inconvenientes en el momento de operar ese proyecto. ¿Cómo podría generar esos inconvenientes, esa generación y volverla al sistema? ¿Me podría De repetir la pronto alguna pregunta? sanción. Te escuché entrecortado, te ¿Se escuché súper entrecortó? entrecortado. Ah, Sí, no te escuché la pregunta, qué pena. ok, nuevamente, ¿ya me escuchan bien? Sí, perfecto. Aló, aló. ¿Aló? Listo, no. Aló, Simón, ¿me escuchas bien? Sí, ahí ya mejoró. Adelante a ver cómo nos va a ir. Perfecto, no. Repito nuevamente la pregunta. Es algo que me surge como hablando en los términos de eficiencia y en lo que José ahorita mencionó desde la estructuración. Uno puede volver la energía generada al sistema, según lo que tengo entendido. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo podría generar algunos inconvenientes que puedan afectar una evaluación financiera, esa generación de energía? De pronto un mal uso, una mala evolución, no cumplir con la reglamentación. ¿Cuál podría ser ese efecto? ¿Sí me escucharon bien? Bueno, mira, como yo lo mencioné anteriormente, digamos que los riesgos asociados a temas con la red de energía están asociados a esos proyectos donde son de tipo de generación, ¿cierto? Proyectos con paneles, proyectos con cogeneración, con venta de energía a la red. Aquí lo importante a tener en cuenta es que como estas tecnologías son, digamos, más o menos recientes en el país, estamos en ese boom de implementarlas, la tecnología o la regulación estaba más enfocada a la tradicional, a grandes centrales, a grandes proyectos de energía, generación de energía, y no tenían una regulación o unas normas muy claras para conectar proyectos de generación distribuida. Entonces, muchos de los proyectos específicamente de MGM inicialmente fueron conectados a la red,
pero como no se tenía una regulación clara sobre cómo hacer esa conexión, pues finalmente cuando salió la resolución tuvimos que incurrir unos costos adicionales para poder poner a punto y poder tener ese permiso de operar nuestros proyectos de generación de energía. Entonces, evidentemente, eso es un riesgo importante en esos proyectos. Y aquí también quisiera mencionar que no solamente existen proyectos pues, de generación como tal, donde yo puedo vender esa generación. También hay proyectos y últimamente el gobierno le está haciendo mucha importancia, mucha relevancia y es a la demanda desconectable. O sea, si yo soy un gran consumidor de energía, yo podría ofrecer o desconectar mis equipos y ofrecer esa energía, ese consumo que voy a dejar de adquirir de la red, yo podría ofrecerla a un mercado que existe actualmente en Colombia y que a mí podrían pagar, por ejemplo, por desconectarme. Entonces me podrían pagar X cantidad de dinero por cierto periodo de tiempo esos grandes equipos que tenga instalados, que estén consumiendo energía de la red. Eso también lo traigo a colación, pues para aquellas empresas que puedan tengan esa flexibilidad para poder desconectar algunos equipos en algunos momentos de tiempo o que cuenten con plantas, por ejemplo, de emergencia, que ya esa energía no sería tomada de la red, sino que podría ser tomada de estas plantas de emergencia. Es posible que esa energía que dejarían tomar, pues puede ser vendida también en un mercado secundario. Eso quisiera dejarlo también como otra alternativa, pues para tener en cuenta. Y digamos muy alineado con lo que mencionó José, creo que es una respuesta muy completa. El tema de respuesta a la demanda, que es lo que mencionaste al final, está cobrando mucha relevancia en el mercado colombiano. Y adicional a eso, hemos visto de parte del gobierno, como lo mencionó José, digamos una evolución muy importante en todos estos temas de regulación frente a la generación distribuida, ya sea a través de paneles solares, cogeneración, otra generación con gas, biomasa. Entonces creo que el gobierno viene dando unos grandes pasos en esto y no dejando por aparte los otros proyectos que no sean de generación de energía, sino, por ejemplo, cuando uno hace una sustitución tecnológica, ya sea, por ejemplo, en iluminación, creo que hay ciertas normas que en ningún momento uno las puede evadir o no cumplir, que es, por ejemplo, la RETIE, cuando uno hace una instalación eléctrica. Entonces, creo que lo más importante aquí es, primero, cumplir la normativa y segundo, pues tener una muy buena ingeniería de detalle que nos permita garantizar esos ahorros que le estamos prometiendo a nuestros clientes desde los proyectos, ya sea solar, sustitución tecnológica a través de iluminación, motores bombas o cualquier proyecto de estos que queramos desarrollar. Perfecto, Simón y José. Diana, tenemos preguntas del público. Sí, tenemos una en este momento. Tenemos a Luis Carlos Arenas. Nos pregunta, les voy a leer. En el tema de rentabilidad hay un espacio opaco que si se logra sacar a flote le da mayor viabilidad al proyecto. Se trata de cuánta rentabilidad en caja puede conseguir el cliente con el dinero que deja de invertir en el proyecto. Sobre todo pues cuando es un tercero quien asume la inversión. ¿Qué concepto tienen al respecto? Pregunta Luis Carlos. Ya estamos a punto de terminar. Digamos que para nosotros, como le mencionamos Luis Carlos, desde Azimut hace parte de los cálculos de ahorro bruto y ahorro neto que le quedan al cliente. Eso es muy importante evaluarlo de manera independiente por lo que mencionamos y es, nosotros podemos realizar el proyecto y efectivamente te puede quedar una caja a favor sin realizar ninguna inversión, pero si en paralelo a eso, en el inmueble que se realiza el proyecto, hay inversiones adicionales en equipos que consuman energía, pues esa caja que en teoría vas a recibir, la estarías enfocando en esos nuevos equipos que van a consumir energía. Entonces ahí es muy importante lo que mencionamos tanto José como yo y es el monitoreo adecuado del proyecto de una manera aislada para saber cuánta caja adicional te está dejando sin realizar ninguna inversión y ya posterior, analizado desde la factura de un medidor global, saber eso cómo te está ayudando a aliviar otros costos energéticos que tengas por otro lado. Bueno, yo quisiera complementar lo que ha dicho Simón. Hoy en día, pues, con todos los temas que están pasando con la pandemia, pues, el tema de liquidez para las empresas
es muy importante, es muy relevante, por lo cual pues desde MGM pues podemos también ofrecerles a estos clientes que esos activos que tengan actualmente instalados que sean eficientes y que si ya han hecho evaluaciones o inversiones de eficiencia energética, pues puedan hacerlos más líquidos, puedan transferirnos a un inversionista como MGM. Nosotros podemos hacer un renting o un leaseback o un rentback como lo conocemos nosotros, para que, digamos, lo que hacemos es que el cliente transfiere la propiedad de estos activos energéticos que actualmente tienen. Nosotros estaríamos viéndole el costo, el valor de inversión de estos activos, y así el cliente podrá tener caja para, por ejemplo, solventar estos periodos de mucha pues, de ese riesgo de liquidez, que hay que cuidar muchísimo la caja. Eso lo traigo pues a colación para aquellas empresas pues que quieran como ofrecer ese tipo esos activos y quieran generar liquidez en sus empresas. Perfecto, José y Simón. Una pregunta adicional de Fernando Villada nos pregunta, ¿quién solicita los beneficios tributarios de la ley 1715? ¿Asimud, el cliente o el proyecto constituido como empresa? Nosotros desde Azimut, todos los proyectos que nosotros tramitamos o generamos hacia nuestros clientes, los tramitamos frente al gobierno para obtener los beneficios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, de un proyecto fotovoltaico, aplicamos a la 1715 para obtener los beneficios tanto en IVA como en renta. Sí, o sea, ahí complementándole, decimos, quien pide el beneficio puede hacerlo empresas como hacemos como MGM, que hacemos las inversiones, o lo puede hacer también solicitar directamente la empresa en caso tal que ellos vayan a hacer esas inversiones. Entonces, o inclusive una entidad financiera, si lo van a hacer las inversiones a través de entidades como a través de leasing, por ejemplo. Entonces, eso hay mucha flexibilidad en ese tema. Bueno, excelente. Ana María Muñoz Arango nos hace otra pregunta. Si presento beneficios tributarios con la resolución 196 del 2020 ante la UPME, ¿cómo es el proceso posterior ante el ANLA para el descuento en la renta? De pronto un poco que legal la pregunta. Perfecto. sí, No, o sea, dale. digamos que, o sea, no, uno debe hacer el trámite ante la ANLA, pero al final lo que nos entregan a nosotros es un certificado que se debe entregar es a la DIAN, ¿cierto? No, si entendí bien la pregunta, yo qué, pues, o como la entendí, es yo qué debo hacer con ese certificado, ¿cierto? O sea, yo el trámite lo hago normalmente ante la UME o ante la ANLA, y una vez la ANLA me entrega el certificado donde me dice yo cuánto me puedo descontar, yo ese certificado lo debo llevar a la DIAN, que es la entidad encargada del gobierno de todo el tema de impuestos, y es la DIAN quien me lo debe avalar para yo poder hacerme ese descuento de los impuestos a los cuales estoy aplicando. Ahí yo quisiera complementar un poco la respuesta de Simón, y es que para proyectos de eficiencia energética basta si vamos a buscar la deducción de la inversión, no el descuento, sino la deducción como tal de la inversión, basta con solamente presentar y cumplir con los requisitos que plantea esa resolución, la 196 del 2020, para que debemos cumplir en términos de eficiencias y descripción del proyecto. Eso es un checklist que tiene la UME en su página que pueden consultar, pero no es necesario acudir al ANLA. Entonces, ahí es donde yo les digo que uno debería evaluar, bueno, si yo me hago la deducción, solamente me voy por la deducción del incentivo y no el descuento, entonces, y me evito como esa tramitología adicional con el ANLA, porque de pronto ya tengo los equipos ya están en camino, y a lo mejor me va a implicar un retraso ese certificado que exprese el ANLA. Entonces, podríamos también optar por la deducción, que es solamente con la UME, y nos evitamos esos procedimientos. Perfecto, José. Yo de igual manera, José, Simón, les muchísimo por los aportes. La charla ha sido bastante interesante y creo que se tocaron temas muy buenos. Le entrego la palabra a Jaime y agradezco nuevamente la invitación y el espacio, y obviamente pues esperando que podamos seguir desarrollando webinars tan interesantes en términos de desarrollo de energía. Muchísimas gracias, Jaime.
Nuevamente Muchas gracias. agradezco la invitación. Antes, Sergio, muchas gracias a vos, unas preguntas muy interesantes y ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Muchísimas Sergio. gracias, Sergio y Muchas Jaime. Muchísimas gracias. gracias por el espacio. Muchas gracias a los tres. Lo bueno de esto es que quedaron 78 sobrevivientes, 10 minutos más allá de la hora prevista, o sea que estuvo muy bien. Ese es un termómetro cuando pasamos la hora y sigue la gente conectada. Estuvieron más de 100 personas conectadas en este webinar. Les agradecemos mucho, tanto a Simón como a José, como a Sergio Andrés por la moderación. Yo creo que fue muy interesante. Mucha gente nos preguntó cosas, no solamente por el chat del grupo, sino también aquí por los chats internos, tanto sobre el tema de ustedes como sobre el tema del gas y el tema de Sura también. De tal forma que yo creo que fueron 5 invitados muy, muy interesantes y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Les dejo en su cabeza finalmente el mensaje de fábricas de productividad para que le den una mirada a esa presentación. No sé si al fin se pudo bajar, Diana, esa presentación completa, si se pudo dejar en el chat o la enviamos a los integrantes de la red por el chat de la red. Sí, señor. Va a ser así porque el chat, como es organizacional, entonces no permite el acceso de todos. Entonces se las vamos a dejar por la red. Incluso a los participantes del webinar de hoy se las enviaremos por correo electrónico. Perfecto, para que esos cupos no se pierdan, porque realmente la práctica donde no se usen esos cupos es plata que se pierde. Dentro de 15 días seguiremos con este bloque financiero, ya más específicamente los mecanismos de financiación con una persona de Bancolombia, otra persona de Bancordex que va a ser la gerente regional, Sonia Marcela García, y Edgar Botero, gerente general de MGM. De tal forma que, Diana, muchas gracias como siempre. A todos mil gracias por su asistencia y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo y que estén bien. Un Gracias a abrazo, feliz todos. Claro fin que de sí, mil semana. gracias a Hasta todos. luego. Ay, Muchas no, gracias, que estén muy Chao, bien. chao. muy amables. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Se bloquea.